Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra, sean todos bienvenidos. Vamos a entrar en el desarrollo de una temática para los días miércoles. Tal vez antes de iniciar con la palabra, veo ya que no sé si algunos ya empezaron su ciclo escolar, sus hijos a estudiar, pero sé que algunos van a empezar pronto. Entonces el domingo, en el primero y segundo culto, vamos a orar no solo por los que entran a primaria o básicos, sino aún a la universidad. Por lo menos ya Roger y Esther este año ya van a la universidad y vamos a orar por ellos. Debo orar por ellos ya esta semana. Entonces, para que todos, amén. Entonces vamos a tomarnos ese tiempo. Sé que siempre es un desafío para los hijos, pero también para los padres por la inversión que hacen, ¿verdad? Y no solamente estudios, por ejemplo, a veces van a empezar un curso, algún tipo de taller de preparación, pues igual, si usted ha propuesto este año, ha reconocido la necesidad de equiparse en algo, estudiar alguna carrera, no sé, debemos orar, debemos reconocer que debemos orar, amén. El año de reconocimiento nos debe llevar a reconocer que hay que hacerlo todo como Él quiere. Amén. Oremos, acompáñenme a orar entonces por la palabra. Padre, te damos gracias por tu favor, por tu misericordia, Señor, esta noche. Danos tu buena palabra, Señor, esa palabra que nos enseña, que nos ministra, que nos corrige, que nos exhorta, que nos lleva a reconocer, Señor, si estamos equivocados, para encauzarnos en el propósito tuyo, porque tu palabra es lámpara, es lumbrera a nuestro camino, Señor, y puede alumbrar el lugar oscuro. Dice tu palabra que esta palabra profética, Señor, que nos ha sido dada, esa palabra profética más segura, que hacemos bien al estar atentos a ella, Señor, hasta que pueda, Señor, alumbrar para que hasta que salga el lucero de la mañana, dice, Señor, y que se alumbre, que como antorcha que alumbra en el lugar oscuro, viene a ser esa palabra, Señor, darnos vida. Señor, por favor, danos esa lengua de discípulo, esa fluir de enseñanza, esa unción magistral, Señor, para poder exponer con claridad, con denuedo, Señor, esa palabra que viene como leche, que viene como miel, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser receptores a esta palabra y por esa palabra, Señor, podamos ser perfeccionados en el nombre poderoso de Jesús, ser restaurados en todas las cosas, Señor, y en el trabajo de tu obra también, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo no sé cómo usted ha estado iniciando este 2023, pero yo siempre me enfoco mucho en la proclama que cada año recibimos y pues mi empeño es en entender y luego en vivir. Y el año del reconocimiento me ha hecho como que escudriñarme bastante en lo personal y ver cuántas cosas uno tal vez no ha alcanzado, cuántas cosas uno puede lograr. Y creo que este año de reconocimiento nos debe llevar a entender eso, ¿verdad? Entonces, yo he estado abordando a partir del miércoles pasado un tema que le titulé la tarea de organizar el trabajo ministerial. Me refiero propiamente a esto porque cuando uno habla, están las iglesias, cada iglesia tiene promesas de Dios, la iglesia, la congregación como tal, y dentro de la congregación, en su número total, hay hombres y mujeres que tienen dones, que tienen talentos, que tienen ministerios, y esos Dios los pone para que unidos podamos hacer la obra del ministerio. Se recuerda que aún Efesios capítulo 4, cuando habla de los 5 ministerios, dice que Él constituyó, o sea, el Hijo, Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, pastores y maestros. Dice, ¿para qué? Para capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio.
a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. O sea, si no hay obra del ministerio, bueno, si no hay equipamiento, si no hay capacitación quíntuple de la palabra, entonces los santos que estén dentro de la iglesia no van a estar equipados, ¿verdad?, para la obra del ministerio, de manera que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, ahorita que tenemos las transmisiones, los hermanos toman fotografía y todo eso y captan en esencia de lo que pasa en cada culto. Pues al final el propósito no es mostrar la iglesia, sino edificar a aquel que está de oyente, aquel que está a la distancia, aquel que en un momento determinado va a ser partícipe de la palabra. Pero para ello se han ido integrando hermanos, hermanas a trabajar, a ser parte de cada uno conforme los dones que ha recibido. Entonces, en ese orden de ideas nos lleva a identificar esa tarea ministerial, pero de organizar. Organizar es poner en orden varias cosas. Y yo quiero continuar mencionándole esto. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 28, a mí me llama la atención esta palabra iglesia. ¿De dónde viene? Es la palabra griega eclesía, y cuyo significado es llamar fuera. Me llama la atención eso. Y pues yo digo, uno regularmente entiende, incluso uno menciona esa palabra, usted la ha usado, dice, hoy voy a ir a la iglesia. Hoy no voy a ir a la iglesia. Porque la iglesia a veces la llegamos a reconocer más como el lugar donde nos reunimos que nosotros mismos. Pero la iglesia la integramos todos nosotros, ¿sí? Pero esta palabra, o sea, ¿de dónde viene? Diría yo el origen etimológico, se lo queremos llamar así. El origen de la palabra iglesia es eclesía, que dice llamar fuera. Eso me lleva a mí a pensar que el trabajo nuestro, gloria a Dios porque nos podemos congregar, nos equipamos, aprendemos de la palabra, pero está más en el trabajo que tú tienes, porque ahí eres luz en medio de las tinieblas. Está en tu casa porque debes edificar tu casa, debes edificar la vida de tus hijos, incluso cuando hacemos evangelismo. Nosotros estando aquí congregados podemos alabar, adorar a Dios, equiparnos con la palabra, pero estando en nuestra casa, le aseguro que va a llegar el momento en que un vecino suyo que quizá esté pasando algún problema se va a acercar a usted y le va a decir, mire, ¿será que usted puede orar por mí? O yo lo puedo acompañar a la iglesia, yo necesito de Dios. Y entonces mire, sin que usted tal vez esté o no esté preparado para evangelizar, ahí sería como que tal vez una responsabilidad para nosotros, sabiendo que somos, como dice la palabra, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, o sea, sin que tú seas evangelista, vas a tener que proclamar, anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? Porque sea para salvación o porque haya una persona que, mire, fíjese que fui al médico y los médicos no me dan esperanza, no encuentran medicina para lo que tengo. Y yo creo que ahí tiene que venir la tarea de cada uno de nosotros como iglesia, decir, si quiere puedo orar por usted. Dios puede usar mi vida y Dios puede mostrar su poder para sanarle. Entonces ahí te conviertes en un instrumento útil y aquí podríamos decir, se cumple esa parte de iglesia, ¿va? Llamados a hacer la obra. Pero esta iglesia que vemos, según lo que dice aquí el apóstol Pablo, está organizada en base a todos sus miembros, en base a todos los que están ahí, y tiene una estructura. Y dice que, y aún nos puso Dios en la iglesia, empieza a decir, primeramente apóstoles,
Miren qué interesante. Los apóstoles, su función principal es la doctrina, es poner los fundamentos, poner el cimiento, poner los pilares. Y en el caso muy particular de la función pastoral, pues tenemos que hacer funciones de los 5 ministerios de alguna manera, porque tenemos que no solo el cuidado de las ovejas, sino también velar porque los cimientos, los fundamentos de nuestra fe estén sólidos en nuestra vida. Luego dice que profetas, mire, ahí hay un orden. Lo tercero dice maestros. Mire qué interesante, ¿verdad? La función del profeta, poner fundamentos también, encauzar en la iglesia que se haya desviado en el caminar con Dios, traer un despertar en la iglesia. Pero los maestros, la enseñanza, ¿verdad? Explicar la palabra. Luego dice, luego los que hacen milagros, y yo lo fui numerando ahí. Después los que sanan. Mire, o sea, si alguien estaba enfermo y llegaba con los que hacían milagros, fíjese que no, hay un equipo de la iglesia que son los que oran por los enfermos. Y aquí no dice que eran los que oraban por los enfermos, sino eran los que sanaban a los enfermos. Mire qué hermoso, hermano, cómo Dios trabaja eso, ¿verdad? Que si en un momento determinado, mire, si no hay una organización, si no estamos bien organizados, pues lo típico es, hermano, ¿usted necesita un milagro? Hermano, ¿y dónde está el pastor? Fíjese que hoy no vino. Ay, hermano, es que yo quería que él orara porque yo quiero ver un milagro de parte de Dios en mi vida. Y si, digamos, alguien está enfermo, fíjese, hermano, que hoy no vino pastor, ¿va? Porque básicamente es lo tradicional, vendría a ser que es el que tiene que ver cómo le hace con todas las situaciones. Pero aunque eso forma parte de lo tradicional, de la iglesia tradicional no bíblica, no la tradición bíblica, porque aquí vemos un orden, una estructura. Entonces, eso es lo que mejor nos puede pasar. O sea, si nosotros queremos, mire, usted quiere ver una iglesia, yo veo esto así, veo la palabra como cuando alguien quiere cocinar una comida y nunca la ha hecho, pero le prestan el libro de recetas y dice, bueno, ¿cómo dice la receta que se hace? Así. ¿Qué ingredientes lleva? Estos. Entonces empieza a seguir todo el procedimiento, todos los ingredientes, y resultado final, una comida bien hecha. Entonces vamos a la palabra, y por eso a veces vemos diferencias entre la iglesia de aquí y otra iglesia allá, aunque tiene que ver también con la entrega, con la restauración, con el avivamiento, el mover que haya de Dios, porque la palabra puede decirlo todo. La otra es que nosotros queramos hacer lo que dice la palabra. Pero definitivamente, si nosotros no vamos a la palabra, pues tal vez estaríamos jugando a la iglesia. Entonces voy acá, dice luego después los que sanan, luego los que ayudan, mire, hermano. Aunque ¿cuántos quisieran ser parte de los que ayudan en la iglesia? Yo creo que ahí todos, hermano. ¿A quiénes vamos a ayudar? A los que están necesitados de ser ayudados. Qué hermoso sería, ¿va? Aunque uno tiene que ir reconociendo, ¿verdad? Digamos, si están los que sanan, suponiendo que Dios me use a mí con el don para orar por los enfermos y que se sanan, pero también hay alguna tarea en la que la iglesia se pueda ayudar a las viudas, a los huérfanos, y digo yo también quiero servir ahí. Sí, pero hermano, usted ya está orando ahí por los que es parte de los que oran por los que han de recibir sanidad. Sí, pero yo puedo ser parte también en otra oportunidad, en otro tiempo, ser parte de los que ayudan. Ahora, es bien interesante, mire, ahora dice, están los que administran. Mire, de alguna manera u otra todos somos administradores. Todos, usted administra en su casa. Bien que, por ejemplo, usted administra el tiempo, ¿o no? Sí, a veces dice usted, bueno, hoy no voy, hoy me voy a levantar a las 10 de la mañana. Usted está decidiendo qué va a hacer. Hoy, este día,
como le ponen algunos ahí, noche de película le ponen. Ese día van a administrar, son administradores y se van a gastar toda la noche viendo películas. También es una administración. Mala o buena, pues es una administración. Sin embargo, Dios es el que capacita. Y digamos, mire pues, por ejemplo, si no están los que administran en la iglesia, están todos los demás y no están los que administran. Los que administran de alguna manera son los que tienen la habilidad para distribuir los recursos que Dios da. No solo cuidarlos, sino distribuirlos de forma adecuada. Por ejemplo, me viene esta función, ¿verdad?, de los que ayudan y los que administran. Digamos, hay una salida que vamos a ir a entregar a ciertos asilos, a hospitales, a algún lado. Vamos a llevar víveres, vamos a llevar, qué sé yo, lo que ustedes ya han hecho con anterioridad. Pero viene la función de los que administran. No, hermano, ¿para qué vamos a llevar a todos lados? Mejor dejémosles todo lo que llevamos a estos de aquí. Sí, pero solo son 10 personas, que les alcance para todo el año. Entonces, la función de administrar nos lleva a nosotros a, por ejemplo, cuando usted administra sus recursos financieros, por decir algo. O a veces administran dentro de la casa, quizá en la cocina, por ejemplo, debe haber buena administración. Ahora, dentro de la iglesia están los que administran, es decir, el área, el departamento, el área administrativa de la iglesia, por decir algo. Eso es parte de organizar. Entonces, aquí, si no estuviese, si nosotros no tomamos lo que dice la Biblia, pues básicamente no habrá algo que sea efectivo. Es decir, efectividad en cuanto a eso. Luego, los que tienen don de lenguas, mire. Y aquí lo que trato de resaltar es precisamente la parte de cómo estaba la iglesia organizada. Y este es un modelo. Claro que tenemos que ir viendo nosotros en qué medida vamos a ir aplicándolo. Quiero mencionarle algo más. Mateo capítulo 4, verso 21. Y a mí me llama la atención esta función que tenían los hijos de Zebedeo, que eran pescadores juntamente con su padre, Zebedeo. Y dice, y pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos. Aquí habla del Señor Jesucristo, que estaba caminando por los lugares que él caminaba. Y pasando de ahí, dice, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó el Señor. Ahora, le hago esta pregunta, hermano. ¿Qué pasa si ellos, o qué pasaría si ellos, o por qué necesitaban ellos remendar las redes? Implícito, ¿verdad? La respuesta. ¿Por qué? Porque si continuaban pescando, o sea, si el padre de ellos, que era Zebedeo, continuaba pescando y ellos también, pues básicamente los peces que entraban por la red también se salían. Le voy a poner un ejemplo. Damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que nos dan la bienvenida cuando entramos al templo. Da gracias a Dios usted por ellos, que vienen antes, preparan las sillas y todo, que esté en orden, que esté limpio. Pero, ¿qué pasa si viene alguien por primera vez a la iglesia? Viene una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, y nosotros empezamos a reconocer las personas por el lugar donde se sientan. O sea que si usted, por ejemplo, si a una persona no le sabemos el nombre porque quizá la hemos visto congregarse por un mes, empezamos a identificarlo como por el lugar donde se sienta, por su rostro, por la forma de vestir. Y si en un momento determinado deja venir, lo cual a veces nos ha pasado, ¿cómo lo ubicamos? Hermano, pidámosle a Dios que envíe los ángeles, tales ellos, los ángeles de él, de Dios, tales saben dónde vive, porque quizá se desanimó, se enfermó, y básicamente
en eso necesitamos remendar las redes. Es decir, todo el trabajo que hacemos, o lo que Dios nos da. Luego viene, por ejemplo, dentro de la gran comisión que está en Mateo capítulo 28, se necesita hacer un trabajo completo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y luego dice, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Qué lleva esa tarea implícita? Pues anunciar las buenas nuevas, es decir, voy a ir a evangelizar, voy a ir a compartir el mensaje de la fe. Pero luego, ¿qué hay que hacer con esa persona que ya creyó en el mensaje? Pues necesita bautizarse. ¿Va a ser la misma persona el que va a bautizar en agua? Si ya se bautizó en agua, hermano, y que entre ahí, que esté en la iglesia. Ahora te toca a alguien que lo disipule. A esa persona hay que enseñarle todos los primeros rudimentos de la palabra. Es decir, él no entiende muchas cosas y necesita ser discipulado. Para desarrollar, por ejemplo, si uno, le voy a poner este ejemplo. Yo me recuerdo que hace años estuve en la alabanza, cuando era más joven, dijo mi hermano, estaba en la alabanza, y yo era el director, el cantor y el músico, ¿verdad? Y el que conectaba los cables y el que los desconectaba, porque solo estaba yo, no había más. Pero cuando Dios empezó a llevar a otros, yo ya me tuve que organizar con ellos qué día íbamos a ensayar, qué día, qué instrumento tocaban. Incluso cuando estábamos tocando, teníamos que coordinarnos. Mira, al baterista, tú vas a entrar con estos redobles ahí, ese redoblante, y luego yo entro con la guitarra, o algo así, nos coordinamos. Eso nos llevaba a organizarnos, ¿verdad? Porque ya habíamos más. Entonces, en la medida que la iglesia empieza a crecer numéricamente, y gracias a Dios, yo bendigo el nombre de Dios por lo que Él está haciendo en este lugar, hermano. Veo un gran número de hermanos que son post pandemia en la iglesia Sol de Justicia. Es decir, que están aquí del 2021 y mire, y le digo que son mayoría. 2021, 2022 y ahora iniciando el 2023. ¿Cuántos Dios va a traer el 2023? Gloria a Dios. Y usted se puede, por ejemplo, si usted viene un día y no encuentra ni dónde sentarse y usted dice, gloria a Dios, que llena está la iglesia, qué bendecidos estamos. Sí, pero digamos que usted no conoce a esta gente, a los que están viniendo, no sabemos cómo visitarles si alguien se enferma, no los identificamos. Entonces, si en un momento determinado les pasa algo, les pasa alguna necesidad, ¿cómo los podemos buscar para atenderlos? Simplemente como si no remendamos las redes en eso, pues podrá continuar el Señor trayendo almas a la iglesia hasta que Cristo venga. Pero nosotros no sabemos cómo darles un seguimiento ministerial. Entonces, esa es parte de lo que podemos aplicar en remendar las redes. Yo sé que cada iglesia debe trabajar en esto. Sea iglesia pequeña, sea iglesia de mediano tamaño, sea una iglesia de multitudes, exactamente igual. En una oportunidad yo fui a una campaña evangelística. Fuimos al estadio, no sé si recuerdan alguna vez que vino a predicar, creo que fue Luis Palau, al estadio Mateo Flores. Recuerdo, no sé qué año fue, estaba ministrando Juan Carlos Alvarado. Entonces estuvo bien bonito porque hasta que me acuerdo del canto que se cantó esa vez que decía, glorifícate, glorifícate. Y yo como casi no había oído mucho a este salmista, yo feliz oyendo, bien bendecido. Y aceptó mucha gente, fíjese que cuando se hizo el llamado, miles y miles empezaron a bajar de las gradas porque el estadio estaba bastante lleno. Pero me vino una pregunta y dije yo, de todos los que hoy aceptaron a Cristo,
¿cuántos de esos van a fructificar? ¿Cuántos de esos realmente se van a integrar a una iglesia? ¿Y cuántos de ellos pues se van a enfriar y otra vez van a volver a su vida pasada? Porque hay un registro, hay que Dios dirija, dice así que si aceptaron 10,000, hay que miren dónde se congregan. Pero una de las cosas que pasa, y ahí hay que remendar las redes, es que muchos de ellos no se les da seguimiento. Entonces la iglesia, y entonces a veces tenemos, por ejemplo, hay un hermano pastor que en una oportunidad le preguntaron, mire hermano, qué bendecida está la iglesia, cuánta gente ha llegado. Hermano pastor, ¿y las primeras ovejas que usted empezó a pastorear, dónde están? Saber, dijo, no sé, ya no están. Yo creo que ya no hay ningún sobreviviente de eso, ¿verdad? Pero como los que llegaron hicieron ver como que los que habían empezado a saber dónde estaban, si vivían o ya no vivían, si estaban en Cristo, ya no. Y eso pasa porque yo reconozco que hemos fallado en esto y tenemos que remendar las redes. ¿Cuántos me van a ayudar a remendar las redes? Fíjense que eso es bien importante, hermano. ¿Quiénes fueron los que remendaron las redes aquí? ¿Qué parentesco tenían con Zebedeo? Hijos. O sea, en otras palabras, eso es bien importante. Quiere decir que a ellos dijeron, no, esta es nuestra casa, este es nuestro padre, este es nuestro lugar, y tenemos que trabajar en remendar las redes. A los demás, si Zebedeo le dice a la gente, a otros pescadores, ayúdenme a remendar las redes, no tenemos tiempo ahí, mire cómo sale. Tal vez él continuaba pescando así y todos los peces se pasaban de largo. Lo que pasa muchas veces dentro de las iglesias, que llegan los peces, bueno, ya no son peces, ¿va? Porque cuando dice que uno ¿sabe cuándo un pez se convierte en pescado? Ya fue pescado, ¿va? Ya. Entonces es como que uno ande como un pez en el mundo ahí divagando y llega a la iglesia y es pescado por Cristo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, principalmente a Pedro, desde ahora en adelante serán pescadores de hombres. Incluso en algunos lados el departamento de evangelismo se llama departamento de pescadores. Qué bonito, ¿va? Me llama la atención eso. Yo que tal vez si uno nunca ha tenido la oportunidad de ir al mar a pescar y todo, dice, bueno, voy a ir a evangelizar, voy a estar en la iglesia en el departamento de los pescadores. Pero fíjese que es curioso, que me llamó la atención que alguien estaba pescando una vez y a la par de él estaba la otra persona. ¿Qué hay que hacer con el pescado una vez se pesca? Hay que limpiarlo. Y estaban justo abriendo los pescados y haciendo la limpieza que uno ya sabe que se debe hacer. Y si no, es que dijo, si no lo limpiamos se descomponen. Entonces dice que un pastor aplicando la palabra esto dijo, ya sé por qué tantos problemas que tengo. Porque yo solo pesco, dijo, y no agarro el bisturí, por eso se me descomponen los peces o los pescados. Entonces es parte de, ojo con esto, remendar las redes en la iglesia es parte del trabajo de reconocer lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué debemos mejorar. Y creo que ahí formamos parte, por lo menos los que reconocen una casa espiritual, en el sentido que dicen, no, esta es mi casa. Es más o menos como cuando usted, le voy a hacer una pregunta, ¿usted ha ido a alguna casa y que mira las paredes y tienen telarañas y les hace falta pintura? ¿Por qué no se pone a quitarle las telarañas y echarle pintura a esa casa? Porque usted está ahí de visita. Pero cuando usted está en su casa, ¿qué hace? Si no elimina la telaraña, un día va a amanecer ahí, bien enredado. Entonces, lo que quiero resaltar es esto, que ellos eran hijos, tenían casa, tenían un padre, reconocían un oficio, reconocían también que de eso dependía el padre, y dependían sus hijos en alguna medida. El avance, el éxito que podían tener estaba
en ese trabajo, remendar las redes. Entonces, esa palabra remendar las redes es una palabra que se llama catartizo, es la palabra griega. Recuérdese de esa palabra catartizo. Por eso en algunos retiros que se ha hecho en la misión, en el misterio de Benecer, se llaman catartizo. ¿Qué significa? Reparar. Vamos a ver, sigamos ahí. Yo puse parar no puse yo, sino que cuando estaba trasladando al PowerPoint me comí la R, reparar. La palabra es reparar. Tal vez si la pueden editar ahí para que salga bien. Reparar, literalmente o figurativamente, la palabra catartizo es ajustar, hacer ajustes. La palabra catartizo es hacer apto. La palabra catartizo es completar lo que hace falta. Entonces, eso es bien interesante. Por eso vemos en lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que estaban los apóstoles, estaban los profetas, estaban los maestros, estaban los que ayudaban, los que administraban. ¿Y qué hacían todos? Cada uno iba completando lo que le faltaba al otro. Eso nos habla también de un trabajo en equipo, ¿sí? De que nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo. Digamos, por ejemplo, vienen las hermanas los días martes a su ayuno congregacional y dicen, ¿qué necesitamos hacer para remendar las redes en el trabajo con las mujeres? Hay que ver qué hay que hacer, qué falta, y eso es parte del trabajo. Y eso es en este año de reconocimiento, eso es bien importante. No solo seguir como ya venimos, sino decir qué es lo que Dios va a hacer y nos vamos a preparar. Me llama a mí la atención, por ejemplo, cuando a José, allá en el Génesis, le dieron la interpretación de los 7 años de abundancia que vendían. ¿Qué fue lo que él hizo? Organizar. Ya sé qué hay que hacer. Dijo, hay que organizar, hay que poner graneros y guardar para que cuando llegue el tiempo difícil estemos preparados. Entonces, cuando Dios va a hacer algo, cuando usted entiende lo que Dios va a hacer en este año con su iglesia, dado lo que ya Él ha estado haciendo, ¿qué nos toca que hacer a nosotros? Es decir, bueno, vamos a organizar mejor nuestro trabajo en la iglesia. Mire esta palabra: constituir, perfeccionar, reparar, remandar, restaurar. Catartizo es restaurar. ¿Ya? Los restauradores de familias, los consejeros, los restauradores de jóvenes, los restauradores de matrimonios, los restauradores en varones, o sea, toda esa tarea que es un trabajo extenso y mire, y que radica en esto, porque a veces, mire, si nosotros no somos fieles en lo poco, no vamos a estar en lo mucho. Y Dios me ha estado hablando tanto sobre este reconocimiento y yo digo, no, tenemos que, y yo sé que a veces uno se acostumbra a hacer las cosas de cierta manera y claro, en la medida que nosotros nos llegamos a organizar, a restaurar, a unir, a remendar las redes, yo requiero de más personas delegadas que obviamente tienen que tener una fidelidad, un compromiso, una entrega para el trabajo dentro de la obra, lo cual a veces, o sea, eso implica muchas cosas. No, hermano, mejor a que sigan las cosas como estaban, porque así uno no tiene, llega cuando puede, se va cuando puede, pero eso no, al final los hijos de Zebedeo dijeron, no, si no remendamos las redes, pues aquí nunca va a haber pescado, tal vez solo para comer nosotros, pero no vamos a tener para vender porque lo que pesquemos se va a pasar de largo. ¿Sí? Entonces, Efesios capítulo 4, verso 16. Dice, ¿de quién todo el cuerpo? En el contexto está hablando de Cristo como la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Cristo es nuestra cabeza. Él le da una estructura y dice, ¿de quién todo el cuerpo estando bien ajustado? Hermanos, síganme por favor con la presentación porque hay que remendar las redes. No estamos ahí, vamos a ver. No, es que tenían que empezar en la 14. No, vamos ahí a la... Sí, vamos a tener que también pasar para acá el control de... Ahí está. ¿De quién todo el cuerpo
Es que a veces yo me emociono aquí con lo que estoy leyendo y usted va a decir, ¿y ese hermano qué le pasa? Porque aquí lo tienen a usted con otra presentación, pero eso ahí cuando salgan los de hermanos de allá les reclama que le remiendan las redes. ¿De quién todo el cuerpo estando bien ajustado y unido? En la iglesia, en esta casa espiritual, tenemos que trabajar ajustando todo bien. Fíjese que aquí, para que esta estructura no se nos caiga, ¿qué tiene que estar? Todo tiene que estar bien ajustado. Para que cuando usted pase ahí no se le caiga el tabla y eso y todo que se puso. Tiene que estar bien ajustadito, ¿verdad? Entonces, eso le dije yo al que puso la puerta. Le dije, los primeros días, ahí te quiero, le dije, te quedas ahí ajustando la puerta, le dije, por si de repente no se le va a caer a ningún hermano. Le dije, que no se va, molestándolo yo. Pero aparte del trabajo que hacemos físico, mire, dice, ¿de quién todo el cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo, hermano? La iglesia. Somos llamados, el cuerpo de Cristo, somos llamados a funcionar como un cuerpo que tiene diferentes habilidades, funciones, pero que tiene diferentes miembros con muchas capacidades. ¿De quién todo el cuerpo? Estando bien ajustado, o sea, el cuerpo que es la iglesia tiene que estar bien ajustadita y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. A mí me llamó mucho la atención eso, fíjese, hermano, porque habla de cohesión y habla de coyunturas. O sea, mire, aquí tengo este pasaje, Efesios 4:16. Mire, vamos a ir tal vez a la siguiente diapositiva, por favor, amados. Eso, ahí está mejor esta. Mire, pues, ¿de quién todo el cuerpo? Ya dijimos quién es el cuerpo. La iglesia, nosotros. Bien concertado. Es que antes estaba leyendo las Américas, ahora es la Reina Valera. Bien concertado. La iglesia tiene que estar bien concertada y unido, dice, hablando del cuerpo, unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Cuáles son las coyunturas? Su cuerpo, los huesos tienen coyunturas. Hay ligamentos y hay coyunturas. Mire qué interesante, dice que esta función de las coyunturas es unir huesos entre sí y mantener estable la estructura. Entonces, qué bendición es que hayan, yo veo este dinamismo, que estamos todos nosotros. Hacemos un culto evangelístico y aceptamos todos a Cristo, nadie se conoce, pero dentro de ese cuerpo de Cristo hay hermanos llamados a hacer coyunturas. ¿Y qué es lo que hacen? Unen, integran y hacen que todo empiece a tomar forma. Mire qué hermoso. No es lo tradicional, hermano, que aleluya. Mire, le voy a decir algo que es bien importante. ¿Saben por qué Cristo? ¿Saben cómo murió el Señor? ¿Qué significa esto? Que Él vino para restablecer la comunión del hombre con Dios el Padre. Entonces nosotros a veces nos quedamos con eso. Gracias a Dios, hermano. Vengo a la iglesia, adoro a Dios. El hermano, sabe quién es, y el otro no vino, ni siquiera no vino, pero Dios y yo, mayoría absoluta. Si está Él conmigo, no necesito a nadie. No, pero ¿sabe por qué Él con sus brazos extendidos? Porque estaba uniendo a un cuerpo. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una comunión vertical y hay una comunión horizontal, es decir, con todos los demás. ¿Quiénes son los que hacen eso? Las coyunturas. Básicamente los que dentro de la iglesia forman ese equipo o esa función de coyunturas o coyuntural. ¿Ha oído ese concepto usted? Dice, es que tenemos que tener una función coyuntural de todo. Entonces dice, yo veo aquí que son parte como ya de un liderazgo, que dentro de la iglesia empieza a verse esa parte de integración. Ahora, note esto, que se ayudan mutuamente. ¿Qué es lo que hacen las coyunturas?
ayudarse mutuamente. ¿Cómo se llama eso, hermano? Ayudarse mutuamente, ¿cómo se le llama eso? ¿Se acuerda usted cuando fueron a pescar? Y dice que la barca se hundía por la cantidad de peces. ¿Qué fue lo que hicieron? Llamaron a otra barca que estaba. Hermanos, vea, no sé si eran hermanos, pero bueno, tal vez, vénganse, miren, ustedes no han pescado, ayúdennos porque tenemos mucho. Básicamente el ayudarse mutuamente nos habla de un trabajo en equipo. Un día estábamos ahí platicando con hermano Omar ahí en medios y gracias a Dios porque varios se han integrado, que Dios los bendiga a servir ahí. Mire, le voy a poner este ejemplo. Dios te bendiga, Christopher. Christopher, ¿en qué mes viniste a la iglesia, Christopher? ¿Te recuerdas cuánto tiempo tenés ya en la iglesia? Un año. ¿Hace cuánto fue que te enfermaste? Hace 4 meses. Fíjese que entonces ahora tiene un año. Es decir, él tenía 8 meses de estar aquí cuando él se enfermó de una enfermedad muy terrible. Gracias a Dios que Dios te sanó y bendecimos el nombre de Dios por eso. Pero a los 8 meses de estar acá, ¿cuánto tiempo tenías de estar integrado ya, digamos, en medios? ¿1 mes? ¿2 meses? Como 3 o 4 meses. Quiere decir que a los 4 meses de estar congregado, él se integró. Por la función que una coyuntura, alguien, que no sé si fue hermano Omar el que te habló a ti, de que te integraras a medios o quién más fue. Él cumplió una función coyuntural, es decir, unirlo. Cuando él se enfermó, o sea, inmediatamente lo supe yo, empezamos a orar, y bendito Dios, pudimos hacer varias cosas. ¿Por qué? Porque uno de nosotros dijo, bueno, aquí hay alguien que hay que integrarlo. Entonces, pudimos tener esa ayuda mutua. Pero un día platicando con él decíamos, pero fíjese hermano que vienen varias personas y sería bueno tener un departamento de bienvenida, un área de bienvenida, de registrar los datos de los hermanos, darle la bienvenida de forma personalizada en la iglesia, pero también para poder darles un seguimiento, ¿verdad? Si en un momento determinado, mire, ¿cuántos han ido al médico por primera vez? ¿Y qué hace el médico con usted? Rápidamente le hace su archivo, le preguntas dónde vive, número de teléfono y todo, porque si usted no aparece en un mes y ya no llega, el doctor rápidamente le va a llamar. Tal vez no tanto porque esté interesado en cómo está su salud, sino que usted vaya a pagar consulta otra vez, pero dependiendo quién sea. Pero el punto es de que hablábamos con el hermano y le decíamos, sí hace falta esa parte, ¿verdad? Entonces, porque hace falta una integración. Entonces, mire lo que sigue diciendo acá. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿cómo la iglesia se fortalece? ¿Cómo la iglesia se desarrolla? ¿Cómo la iglesia crece? Con el funcionamiento o la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es la actividad propia de los ojos? Pues ver. ¿Cuál es la actividad propia de los oídos? Oír. ¿Cuál es la actividad propia de los pies? Caminar para que mis manos alcancen algo que yo no puedo alcanzar. Entonces, eso es una de las cosas que hoy pasa por tradición, pasa casi en todas las iglesias. Regularmente porque nos limitamos básicamente a lo que son propiamente las funciones del culto. Y está el grupo de la alabanza, sea uno como cuando yo estaba solo de 1, de 2, de 3, una gran orquesta acá, un buen número de hermanos que den la bienvenida y un número determinado de personas que pueden ser 50, 100, 200, miles que llegan, pero ¿qué actividad propia de cada miembro hay en el cuerpo de Cristo? Si no está integrado congregacionalmente, básicamente
la iglesia se limita a un número determinado de gente que sirva acá, los que estén en puerta y todo eso, pero carecemos de esa actividad propia o funcionamiento propio de cada miembro. Mire qué interesante. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Qué tenemos que reconocer? Que esta iglesia va a ir de gloria en gloria en la medida de la actividad propia de cada uno de ustedes, de los que están hoy, de los que van a estar el viernes y de los que van a llegar este año. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes reconocen que por lo menos tienen un don espiritual de parte de Dios para servir? ¿Puede levantar su mano? ¿Usted lo reconoce? Si no lo reconoce, yo sí reconozco que cada uno de ustedes mínimo tienen una habilidad que Dios les ha dado que hace que la iglesia fluya. Y eso es bien importante. Digamos, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Para los hermanos que no están hoy. Ellos tienen una actividad propia aún dentro del tiempo de la alabanza, fíjense. Miren, alguien por alguna situación u otra le ha tocado que oír con un solo oído o ver con un solo ojo en algún momento determinado. Yo he visto personas que en un momento determinado, por alguna operación, algún chequeo, recuerdo yo que a mi mamá le hicieron una cirugía, algo, ¿cómo se llama? De cataratas, una operación en su ojito y la tuvieron como tapado su ojo, como no sé cuántos días, pero solo estaba viendo con un ojo y obviamente la visibilidad no es la misma. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese punto, porque dice, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo de Cristo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, mire pues, vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya estamos finalizando. Todo el cuerpo bien concertado. Es la palabra que está ahí, concertado, es la palabra sunarmologeo. Y sunarmologeo quiere decir unir estrechamente. Por eso necesitamos, hermano, por cierto, este mes vamos a tener nuestro día de coinonía. ¿Qué fecha? No sé, ya les di una fecha ahí a los hermanos en medios, pero esté pendiente, el viernes o el domingo se lo hacemos ver o en las redes. Ese día va a ser una noche de traje. ¿Ya? ¿Sabe qué es eso? Una actividad de traje. Para compartir todos, porque eso nos une estrechamente. O nos debe unir estrechamente si es que compartimos aún con los que no conocemos. Por favor, dentro de la iglesia, trate de juntarse y unirse con personas que usted nunca los ha saludado. De verdad que yo viví muchas malas experiencias en la iglesia, porque cuando yo llegaba de nuevo, nadie se juntaba conmigo. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, o desde el primer día que usted llega a la iglesia, hola, ¿qué tal? Bienvenido, hombre. No, si hermanos, es que a mí me llevaban a una iglesia cristiana hace algunos años, y cuando terminaba el culto, espérame, me decía el hermano que me llama, ahorita vengo. Y si ahorita vengo, sí, a platicar como media hora con los hermanos. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Y yo, hermano, parecía poste en un lado. Nadie me iba ni a decir buenas noches. O me iba a poner a otro lado para ver si alguien se acercaba. Nadie, hermano. Solo los de la foto en cada área. Y a uno de nuevo a veces nos lo pelan, hermano. Eso es malo. Por favor, le pido que aquí hagamos diferente las cosas. ¿Sí? Nosotros estamos para acercarnos a alguien y unirlo estrechamente. Si alguien viene a la iglesia, viene porque necesita de Dios y necesita tener comunión también. Amén. Pero yo sí recuerdo, no sé si alguien tú ha tenido esa mala experiencia, pero yo es que como no tenía otra opción, no fue aquí en Guatemala, fue en otro lado, pero yo decía, estos hermanos tan pura lata que son, yo quiero hablar con ellos, ¿por qué no me jalaba con ellos?
No, porque ni modo, como ya se llevan bien, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Y a uno, hermano, media hora, aguantar que el otro fuera a hablar tanto. Y yo sabía que cada vez que iban al culto, ellos tenían su tiempo de comunión, pero uno de nuevo, yo que era nuevo, naranjas, conmigo nada. Entonces, no hagamos eso, no cometamos esos crímenes espirituales que ayudan mucho. ¿A ti te ha bendecido ver a estar en medios ahí? Esa comunión les ha bendecido, integremos a más. Pero como hay que unir, ayudarnos mutuamente, entonces hay que ayudar a las áreas que necesitan ser fortalecidas o las de mayor necesidad dentro de la iglesia. Eso es parte de remendar las redes. Si usted tiene una idea y ve que en su casa espiritual aquí hay necesidad de remendar las redes en algo, no duden en señalármelo, pero también en ayudarme. Porque también pasa otro, unos son buenos para señalar las cosas que hay que trabajar, pero no se comprometen. Y eso no, si uno sabe, yo sé un montón de cosas que hay que hacer, pero a veces hace falta con hombres y mujeres dispuestos a hacer la obra. Unir estrechamente, organizar, mire esta palabra, organizar compactadamente, eso significa. El cuerpo tiene que estar organizado compactadamente. Bien concertado, bien coordinado, bien unido. Se usa metafóricamente de la iglesia, dice, como templo espiritual, estando el edificio en todas sus partes bien coordinado. Aquí mire qué hermoso es eso. Ahora, yo creo que una cosa lleva a la otra, porque Dios, de verdad, yo reconozco que Él puso bien fuerte en mí esa necesidad. Y yo creo que una vez ya casi terminado la parte que Dios nos ha permitido ir haciendo en cuanto al hermosear el lugar, ¿verdad? En la parte del templo espiritual. Vamos a ver. Aquí vamos, mire, por ejemplo acá, y con eso concluimos por hoy. Hechos 6:3 dice: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Aquí había una tarea de ayudar. En ese principio se estaba atendiendo en la iglesia, dándoles comida, alimentos, una porción diaria a las viudas, huérfanos, a la gente que estaba necesitada. Pero inicialmente la empezaron a hacer los apóstoles. Pero los apóstoles, por estar metidos haciendo la comida y todo eso, pues Pedro, ya estudiaste la palabra, te toca predicar en el otro culto. Pero yo aquí ando repartiendo la comida. Entonces ellos vinieron y entendieron, porque lo que estaban haciendo ya era deficiente, fíjese. Dice que oyeron que en la iglesia había murmuración. ¿Por qué había murmuración? Porque unos estaban siendo atendidos y otros estaban siendo desatendidos. Entonces dijeron, no, estamos haciendo las cosas mal. Y llegó ese reconocimiento, estamos haciendo las cosas mal. Necesitamos entonces buscar una delegación de 7 hermanos, 7 varones, que tengan cierto perfil, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. No es que muchachos, dediquémonos a la palabra, a la oración, pues, pero la comida que estábamos dando a las viudas, a los, no, ya no les demos nada, que miren cómo comen, no se trataba de dejar una cosa para hacer la otra, sino de buscar personas que se encargaran de esa tarea para que ellos se dedicaran de verdad a hacer una parte principal a las que les habían llamado, que se llama el ministerio de la palabra. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Solo menciono esto, que esto es bien importante dentro de la iglesia. Debe haber un área que se llame el ministerio de la palabra, donde van a estar todos los hombres regularmente llamados al liderazgo, hombres y mujeres que van a ser útiles en la iglesia para dar una enseñanza para bautismos, para dar una enseñanza para cobertura, para ministrar las ofrendas, para dar un discipulado, para llevar un discipulado a una casa. O sea, alguien necesita consejería espiritual por la palabra, que haya siempre una hermana, un hermano, y eso forman parte de una estructura ministerial.
Entonces yo los días lunes, a partir de, ¿qué? Creo lunes 23, apúntelo ahí, tome nota, me voy a tener la necesidad de reunirme. Porque fíjese que sí pasa, yo sé que a veces dentro de la iglesia hay hermanos y hermanas que saben, pero ya nos pasó eso una vez que teníamos un buen tecladista que era buenísimo, pero no era fiel. Entonces a veces tenemos dentro de la iglesia hombres y mujeres que sí saben de la palabra, pero quiero ver fidelidad también. Entonces anótelo en su agenda, lunes 23 usted está llamado a estar conmigo acá, vamos a orar. ¿A qué se iban a dedicar ellos? Mire, a la oración y al ministerio de la palabra. De ahí por favor anote porque es importante orar. Recuerdo yo que Dios le habló a uno de los apóstoles que hay en la misión y le dijo: me eres un apóstol cojo. Y dijo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me eres un apóstol cojo? Porque solo te dedicas a estudiar la Biblia, pero nunca oras. Entonces él dijo, o sea que él, miren cómo Dios me habló, dijo que yo andaba así, dijo. ¿Por qué? Porque solo estudiar la Biblia y yo la Biblia, pero yo no oraba. Entonces él dijo: me eres un apóstol cojo, porque tienes más larga la pierna del estudio de la Biblia, te dedicas a estudiar para enseñar y para predicar, pero careces de oración. Entonces que no venga el Señor y nos diga aquí, son una iglesia una iglesia que está con una cojera. ¿Por qué? Porque no tienen oración. Entonces yo creo que en este año de reconocimiento, principalmente el Señor nos tiene que llevar a reconocer qué es lo que necesitamos. Y ahora, como resultado, mire, y la palabra de Dios crecía. La siguiente, por favor. Ahí está. Tiene que seguir. Bueno, vamos a hacer los cambios para que yo lo maneje mejor de acá, porque así van más puntual. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, dado que había una delegación para atenderla, se organizaron. El trabajo para atender las mesas estaba cubierto. Los que fueron llamados a la oración y al ministerio de la palabra se empezaron a dedicar. Entonces la palabra del Señor creció así y creció así también. Porque hay un crecimiento cualitativo, que es en cualidades, y hay un crecimiento cuantitativo, que es en número de personas. O sea, cuando empezó el ministerio a dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, entonces sobraba quien diera un tema en la iglesia y lo diera bien, ¿verdad? Ahora, si no tenemos ministerio oración y ministerio de la palabra, no se asombre que aquí pase alguien que le diga: hermanos, como dice la escritura, al que madruga Dios lo ayuda. Usted dice: Dios mío, y usted tal vez se puede hasta reír de ese momento, pero en verdad, como que si no nos equipamos en eso, pues lo vamos a hacer siempre de forma empírica, de forma no preparándonos. Y yo creo que eso también hay que reconocerlo, que no es correcto. Entonces, cuando ellos se dedicaron a la oración, o sea, los otros, ¿por qué se pudieron dedicar a la oración? Porque los de las mesas ya estaban atendiendo eso. Ellos se dedicaron a la oración y la palabra, al ministerio de la palabra. Entonces yo reconozco la necesidad, hermano. Por ejemplo, este año, primero Dios, vamos a trabajar varios discipulados en casas, llevar la palabra a diferentes lugares. ¿Quiénes van a ir? Hombres y mujeres diestros en la espada. Entonces, si usted en un momento determinado ha dicho: bueno, yo me voy a dedicar a predicar la palabra, a enseñarla, sabe, lo primero, tiene que empezar por decirle a Dios: Señor, dame un espíritu de oración para que fluya yo en la oración, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a dejar hoy hasta acá, en este tema. El día miércoles seguimos en aunque vamos a hacer algunos cambios. Reconozco también que yo noto alguna diferencia entre el miércoles y el viernes, ¿verdad? Que algunos ahí, no, yo me duermo cuando oran, dice el hermano, entonces mejor llego el viernes que hay alabanza y adoración. Y yo entiendo,
ya me los puedo, dijo un hermano. Entonces, y lo felicito a usted porque hoy está aquí de verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie esta noche y darle gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pidiéndole a Él que selle esta palabra por su Espíritu. Y yo quisiera pedirle a usted que me ayudara a orar para que esto que vimos hoy sea una vivencia aquí con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Que usted pueda ver ese desarrollo, ese crecimiento, ese avance en el nombre de Jesús y que usted sea parte de eso. Amén. Bendecimos a los hermanos que están ahí fielmente conectados a la transmisión. Que el Señor añada bendición a esta palabra que hoy ha recibido y te lleve principalmente a reconocer tu posición dentro del cuerpo de Cristo, porque tú eres útil para Él. Tú eres útil para Él. Ahorita me recordaba de un canto que antes es bien antiguito, que decía: levántate en el nombre de Cristo, levántate en el nombre del Señor. ¿Qué sigue diciendo? Toma tu puesto en la batalla, dice. Hay una guerra que pelear, hay una guerra que ganar, levántate. Entonces me gustaba eso ¿por qué lo recuerdo ahorita? Porque dice: levántate en el nombre de Cristo. Y después dice: toma tu puesto en la batalla. ¿Verdad? Y esto es bien importante, hermano, lo que nos va a llevar a tener en este año de reconocimiento. Y oremos para que Dios me permita a mí, pues de alguna mente ir reconociendo columnas, hombres y mujeres que el Señor, que son los que van a ir en el primer frente de batalla. Porque sé que aunque vienen grandes victorias, pues no hay victoria si no hay batalla previa. Amén. Entonces, levanta su voz un momento, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias te damos por tu fidelidad, por tu amor y tu misericordia. Por darnos el privilegio, Señor, de reunirnos, Señor, de congregarnos. Padre, añade bendición a esta exposición de tu palabra, por favor. Y permite en el nombre de Jesús que cada uno, Señor, por tu Santo Espíritu, reciba, Señor, la guianza, la revelación que necesitan, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. La gloria y la honra te la damos a ti, Padre. Bendecimos, Señor, este tiempo de enseñanza, de transmisión. Bendice, Señor, a aquellos que han estado conectados. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toda la gloria y toda la honra te la entregamos a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Llévanos, Señor, a que cada uno, Padre, realice la función a la cual fue llamado, Señor. Que en este año de reconocimiento, Señor, cada uno pueda servirte, Señor, con los dones, con las habilidades, con los talentos que a cada uno le has dado, Señor. Padre, levanta a tus siervos, levanta siervas, Señor, dispuestos, Señor, con un corazón dispuesto, llenos del poder de tu Santo Espíritu, Padre, para hacer tu obra, Señor, con diligencia, con entrega, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre, te la entregamos a ti, Señor bendito. Bendice a cada uno, Señor, esta noche. Guárdalos en tu poderosa mano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.